Gracias. Bienvenidos a todos. Es un honor, es un privilegio y le damos gracias al Señor por tenernos en este lugar. Vengo de un lugar, de un matrimonio que se dedicaron a hacer hijos, 10 hijos, criados en un campo. Prácticamente mi vida era lidiar con vacas, andar arriando vacas a los corrales, y esa fue la vida de un campesino. A raíz de eso tuve una niñez una timidez tremenda, con problemas en la escuela, donde yo fui al colegio, pero rápidamente, como eso de los 14, 15 años, mi vida tuvo un giro completamente. Ya empecé a probar, como dicen allá en mi pueblo, las cervecitas, y me fui creyendo que ya era un hombrecito. Empecé a enredarme ya en relaciones con mujeres. Me voy a estudiar a un lugar, en una ciudad donde había discotecas, había de todo. Empecé a involucrarme en eso yo y me fascinaba tanto que ahí perdía mi dinerito, lo poquito que mi padre me mandaba, que era de muchos escasos recursos, y lo poquito que él me daba, tal vez en un fin de semana se quedaba en la discoteca o con mis compañeros. Tanta fue la necesidad un día que yo no tenía a veces ni qué comer. Alguien me dijo que me iba a ayudar a hacer dinero, y me presentó una bolsa fuerte de marihuana y yo no la conocía entonces, pero la verdad no tuve valor de venderla a mis compañeros que fumaban, y entregué de nuevo aquello. Lo único que sí, probé uno bien grandote y dije yo, bueno, este va a ser el único en mi vida, y así fue. Pero seguí con aquellos vicios, una altivez que había entrado en mí. Yo, en primer lugar, no me podían hablar de Dios, no creía en nada de todas esas cosas. Mi madre era una mujer que siempre pasaba triste porque decía que había tenido un hijo que era muy raro, muy difícil. Siempre negué la existencia de Dios. Y lógicamente, imagínense qué bien me podía ir en mi profesión. Me involucré ya en la carrera de medicina porque no había otra opción. Y me voy a Tegucigalpa con las mismas dificultades, sin apoyos económicos. Allá era raro cuando era difícil. Yo ni me acuerdo, les digo, los lugares cuando ya tenía que a veces yo no tenía ya ni qué comer. Yo les digo que una vez 2 días pasé sin probar nada, pero nada. Y ya estaba en 5º año de medicina. Yo iba a la sala donde me tocaba. Yo a veces andaba mareado. Miren, había veces no iba a exponer porque yo no aguantaba el hambre. Pero habían tantas, dije yo, no, yo tengo que ser médico porque mi mamá sabe que yo voy a ser un médico. Ese tiempo yo decía, bueno, pero no me importa, yo no voy a tener hijos, yo no quiero ver un hijo porque no quiero que vengan a sufrir como yo sufro. Y decía una mala palabra, yo decía como un perro, yo no quiero que vengan a ser perros como yo a este mundo. Y entonces me dediqué pues a andar con una y otra mujer, novias por todos lados, y en eso de repente vino el primer embarazo de una mujer y bueno, tengo 5 hijos, es la hija mayor, que para la honra y la gloria del Señor pues hoy es parte de mi familia. Luego pues no pude hacer nada de lo que yo quería porque ella vivía muy largo de Tegucigalpa, porque yo solo quería, dije yo no quiero tener hijos, no quiero verlos. La conozco a ella y rápidamente, poquito tiempo después, el hombre que no pegaba hijos, que andaba mujeriando y todo, vuelvo ya con ella y la saco embarazada de ella. Entonces dije, hoy si se me fue el mundo arriba, yo no tengo nada, no soy nadie, no soy don nadie en este lugar, y yo no hallé más que hacer y fui a buscar a un médico me convertí en un asesino en ese momento y fui a hacer mi primer aborto, a matar mi primer hijo. Y como ya me había convertido en un asesino, me importaba la vida. Por ganarme 200 lempiras en aquella pírrica vida que llevaba, llevé a una amiga también a lo mismo. Un tiempo después, sale embarazada de nuevo mi esposa y le vuelvo a decir lo mismo, que si íbamos a hacer lo mismo. Ya me había gustado el juego.
Pero ella me dijo, no, no vas a conocer a mi hijo. Yo me voy para Estados Unidos. Y entonces dije, no, eso sí no puede ser. Yo tengo que ver qué hago. Me convenció, me hizo que me casara con ella. Yo por el amor a estar con mi hijo, por el bien de los tres, y llevaba como 3 meses de embarazo cuando nos casamos. Nos hicieron la fiesta porque yo no tenía nada con qué. Nos convertimos en un matrimonio simplemente de estudiantes todavía, que no teníamos ni qué comer. Muchas veces, me dice ella, no tenía ni 20 centavos para el bus, ni yo mucho menos para una lata de leche para aquel bebé que nació. Pero, bueno, nos venimos al pueblo de ella, a la entrada. Y yo empecé a trabajar de nuevo en el campo, me gradué y yo seguí como campesino vendiendo tomates, haciendo tomateras, trabajando con mi suegro en los corrales, de tal manera que no empezaba como médico porque incluso ya tenía mala fama, la gente creía que yo era veterinario, yo no era médico. Y fue el tiempo, pues, fue el tiempo para Dios. Yo estaba ya con ella, era un desastre, ya había nacido otra hija más. Y era un desastre, ya nos estábamos dejando, 15 días o más yo la abandonaba mi casa y yo no me daba cuenta hasta ahora que ella cuenta que ella tampoco ya me quería. Y yo pues si esto estaba rematado y el amor nada más era por aquellos 2 hijos. Yo no quería abandonarles, yo regresaba siempre por ellos. Pero ya no tenía ayuda de mi familia, ni ella tampoco tenía ayuda de su familia. Aunque ellos tenían mucho dinero, no tenían ayuda. Y vivimos tan pírricamente que a veces no teníamos que comer, ni mis hijos. Y ella dice, yo los mandaba donde mi mamá para que comieran. Y luego ella empezó a trabajar en la odontología y por ahí nos fue a empezar a ir bien. Pero en eso estábamos, yo con una mente ya completamente atrofiada, sintiéndome el hombre más desgraciado, el hombre más arruinado, con 2 intentos de suicidio. Porque yo había destrozado todo, había arruinado todo. Pero en una tarjetita, un día me pusieron ahí, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo para el doctor Alvarado. Hasta me acuerdo bien que dije yo, doctor Alvarado, esta pena me dio. Yo estaba mi autoestima por el suelo. Pero fui a ese lugar, me encantó. Me llevaron a un encuentro donde yo tuve ese encuentro personal con el que yo decía que no existía. Y ese día ese Espíritu Santo de Dios tomó mi cuerpo, tomó mi vida y fue algo que se salió de mí y yo empecé a vivir una vida muy bonita. El día domingo yo quería regresar donde mi esposa para pedirle perdón. Por primera vez yo corté una rosa y se la traje. Por primera vez yo miré a mis hijos preciosos y empecé a hacer algo diferente en mi vida, a enamorarme de ese Dios que me presentaron. Y como me lo presentaron, que era el dueño de todo el oro y la plata, yo así empecé a pedirle a Él. Yo quiero que mi esposa les comparta. Bueno, muy buenas noches. Así estaba mi vida, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, ya en mi hogar, ¿verdad? Ya no había amor para mi esposo. Recuerdo que yo empecé, ¿verdad? Y en mi forma de orar, yo le pedí al Señor, ¿verdad? Yo decía, le oraba que se llevara a este hombre porque yo ya no lo quería. Yo le decía que se muriera o que pasara lo que pasara, pero yo no quería estar con él, porque él me maltrataba. No me maltrataba físicamente, pero sí psicológicamente. Me decía tantas cosas que mi autoestima estaba de lo peor. Yo me creía también que no era nada, que no era nadie. Había perdido todo. Había, ¿verdad? Después de que yo tenía pues el apoyo de mi familia, cuando ya, ¿verdad? Salgo, vengo a la entrada a mi casa ya con 3 títulos, ¿verdad? Traía, porque ya traía 2 hijos, ¿verdad? Pero gracias a Dios me pude graduar. Pero con aquella vida, ¿verdad? Esa vida que estaba viviendo, como les digo, que ya no quería a este hombre. Yo dije, puchiga, tantas locuras que cometí por amor a él, pero yo ya me empezaba a trabajar y entonces yo dije que se vaya, pero yo no lo quiero ver. Gracias a Dios, ¿verdad? Como él dice, Dios llegó a nuestra vida a través de esta preciosa organización. Recuerdo que a mí fue la primera que me invitaron a ese lugar. Y yo acepté porque ya no aguantaba a la señora que me invitaba todos los sábados. Y igual, ¿verdad? Yo dije, voy a ir para que ya no moleste. Pero bueno, llego a ese lugar y no crean que la primera vez que llegué yo fui, ¿verdad?, a escuchar de qué se trataba. Yo llegué a aquel lugar a criticar, a ver las señoras que estaban ahí. Yo decía que esto era cuestión de dinero,
que la dueña del hotel hacía esos eventos por vender la merienda, a criticar. Y yo decía, ¿verdad? Yo sabía de que yo estaba con un gran problema en mi familia, en mi hogar, pero yo me sentía que no había conocido del Señor, no buscaba de Él. Pero luego yo dije, bueno, ya salí de este compromiso, ¿verdad? Pero no, Dios ya había fijado su mirada en mí, aquella señora volvió a invitarme. Yo regreso a ese lugar y recuerdo que ya en las siguientes veces yo empecé a escribir en esas papeletas y lo primero que yo le escribía al Señor era que cambiara a este hombre. Yo decía que yo era buena, yo no le pedía, ¿verdad?, que a mí me cambiara, sino que lo cambiara a él, porque según yo, ¿verdad?, yo era buena. Imagínense, y deseando la muerte para el papá de mis hijos. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, rápido Dios tuvo misericordia de nosotros y pudimos llegar. Recuerdo esa vez, ¿verdad?, que mi esposo fue a ese encuentro. Realmente yo estaba a la expectativa, porque este hombre a mí me había dicho, ¿verdad?, que Dios no existía. Esa vez que él me dijo eso, yo recuerdo que lloré y yo dije, si yo hubiera sabido eso, yo no me hubiera casado con él. Pero mire, estábamos emocionados con mis hijos, ¿verdad?, esperando que él llegara de ese lugar, y yo pude ver cómo Dios empezó a cambiar aquel matrimonio. Empezamos a servir, nos metimos, sí, nos paramos en la brecha. Hace 20 años nosotros llegamos a esta organización y recuerdo que yo le escribí al Señor en esas papeletas, pon amor en mí por las almas. Porque a veces nosotros, para que solo nosotros o los vecinos, la familia, pero yo le empecé a pedir a poner eso al Señor en esas papeletas y el Señor me lo concedió. Me convertí en una pescadora, en pescar almas para Cristo. Recuerdo que el Señor, aquella situación económica que nosotros teníamos, pero el Señor empezó a bendecirme. Mire, yo trabajaba en una silla que era de lo peor, ¿verdad? Mi esposo me le había puesto un taquito ahí porque cuando se sentaba el paciente la silla se iba para el piso, ¿verdad? Algo tan feo que a mí hasta me daba pena que las personas llegaran. Pero así empecé a trabajar y cuando ya me levanté a servir, yo vi cómo el Señor, como les digo, hace 20 años nosotros servimos y hoy yo puedo ver en lo que es el trabajo cómo el Señor nos ha bendecido. Pero ese lugar yo lo ocupé para pescar esas almas para Cristo. Empecé a hablarle a aquellas personas que iban a mi clínica, a presentarles a este Jesús que hoy yo conozco. Empecé a llevar a mis vecinas, ¿verdad? Y empezamos a ir a abrir capítulos por todo acompañando a la coordinadora zonal. No me importaba dejar aquella clínica cerrada, pero yo me iba a abrir los capítulos. Y hoy yo puedo ver el fruto de aquella semilla, ¿verdad?, que un día nosotros sembramos. Y esa es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando Él hoy nos trae a este país y yo puedo ver esos frutos y yo le digo gracias, Señor, porque yo sé que muchos han sembrado, pero no han tenido la bendición de poder ver esos frutos como yo los he podido ver. El Señor, ya estando nosotros sirviéndole, el Señor nos bendijo con 2 hijos más. Tenemos 4 preciosos hijos maravillosos, ¿verdad?, que iguales sirven al Señor. Recuerdo que mis 2 hijos mayores, por la situación, ¿verdad?, que quizás nosotros estábamos pasando, ellos nacieron enfermos con problemas en la piel, asmáticos. Y a mis 2 hijos, ¿verdad?, que nacieron cuando nosotros ya les servíamos al Señor, unos niños sanos, ¿verdad?, unos niños que que nunca hemos visto nosotros que se enfermen. ¿Verdad? Yo pasaba con muchas situaciones también de salud. Recuerdo que padecía mucho del colon. Cuando ya empecé a trabajar ya sirviéndole al Señor, yo recuerdo que pasaba con aquellos dolores tremendos, pero mire, yo empecé a clamarle a ese Dios y decirle, yo recuerdo que yo tenía aquel dolor, pero yo le decía, gracias, Señor, porque yo estoy sana. Y en un de repente Dios me sanó y yo después ya ni eché de ver, ya con el tiempo digo, bueno, si hoy Dios ya me sanó, ¿verdad? Y así recuerdo también, ¿verdad?, que empecé a pedirle al Señor. Mis hijos ya crecieron y fueron a la universidad y yo siempre declaré que mi hijo mayor iba a ser médico como su papá y que mi segunda hija iba a ser también odontóloga. Y gracias a Dios, el año pasado Dios nos dio la gran bendición, el gran privilegio de graduar a nuestros 2 hijos el mismo día. Y siempre, ¿verdad?, Dios ha estado ahí.
Miren, era algo que yo añoraba porque yo decía, cuando mis hijos ya tengan su título, nosotros vamos a salir con libertad y ya eso se está viendo. Hoy nosotros nos venimos para acá, vamos a servir más al Señor y esos muchachos son los que quedan encargados de esas clínicas. Y eso, ¿verdad? Era algo que yo se lo pedí al Señor. Hoy estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Por las especialidades de ellos y yo sé que Dios les va a abrir puertas a mis hijos. Había algo, ¿verdad?, que yo venía cargando ya como una servidora de acá, pero aquella niña que mi esposo había engendrado, aquella niña, miren, yo nunca permití que él le ayudara. Y recuerdo que ya cuando mis hijos crecieron, ellos empezaron a conocerla y es algo que yo traía ahí. Pero un día yo le dije, Señor, yo te pido que me des amor por esa niña, porque yo decía, yo no sé qué voy a sentir cuando yo vea a mi esposo con esa muchacha. Mire, y yo se lo empecé a pedir al Señor y gracias a Dios, Dios me escuchó. Porque Dios puso amor por esa joven hoy. Ella es una servidora, hoy ella vive en la casa con mis hijos. Y eso, ¿verdad? Solo Dios lo puede hacer. Dios, el año pasado que yo vine acá, recuerdo que estábamos en la casa de nuestros fraternos, ¿verdad? Y yo siempre usaba lentes para leer la Biblia. Y recuerdo que nos pusimos a orar por un amigo y le digo, yo aquí arrebato esa bendición, Señor. Dios me sanó de mi vista, me devolvió la vista. Y hoy, ¿verdad? Yo no uso lentes para leer, ¿verdad? Y eso el Señor fue quien lo hizo. Y el Señor, ¿verdad?, me ha dado una familia preciosa. Hoy les puedo decir que después de tener aquel hombre que yo le tenía miedo porque él, ¿verdad?, no se medía palabras para avergonzarme delante de las personas, para decirme cualquier cosa. Hoy tengo un esposo detallista, un esposo que está pendiente de mi cumpleaños, que hoy me regala rosas, me lleva serenatas y muy especial, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, eso es lo que Dios hace. Yo les digo a las mujeres, ¿verdad? Miren, para Dios no hay nada imposible. Porque yo decía, este hombre, ¿quién lo va a cambiar? Si yo pensaba que ese corazón era más duro que una piedra. Y hoy cuando veo a mi esposo, ¿verdad?, que se ha convertido en ese hombre tan sensible a la presencia del Señor, yo igual me gozo, ¿verdad? Porque eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Les dejo con mi esposo para que continúe. No es fácil que lo tengan en contra de la pared, ¿va? 5. Pero quiero contarles algo rápido de lo que Dios ha hecho. Luego que yo conocí al Señor, pues yo empecé a pedirle de todo. Yo le pedía un terreno, me daba un terreno. Yo le pedía un carro, me daba un carro. Aunque el primero fue por un accidente. Me lo regaló mi suegro. Me dijo, arréglelo porque ya no servía más. Yo lo arreglé y fue mi primer carro. Y así fue pidiéndole al Señor cuando yo andaba compartiendo que me fuera evolucionando en el carrito, desde un Corolita hasta que llegué a un carro nuevo. Pero quiero decirle que pasaron tantas cosas. Yo empecé a enamorarme del Señor de una forma sobrenatural, porque yo mis finanzas, yo sabía que no eran mías, todo lo que me estaba dando. Yo para mí, el decirle a alguien, yo le voy a pagar el bus para que lleve a la gente al Sahel, yo le voy a pagar tantas cosas. Y eso era algo. Y siempre lo sigo haciendo. 20 años, no me he cansado de entender que lo que Él me ha dado y lo que nos ha dado en nuestra economía es de Él. Todo. Y al final, pues me convencí que todo lo que yo le pedía me lo ha dado. Y hasta además, porque esto que anda aquí es extra. Esto simplemente salió de una vez, dijeron, bueno, pasamos a oración con una pareja y me dice alguien, tú vas a ir a las Naciones a compartir tu testimonio, vas a ver. Dije yo, sí. Y en ese momento no estaba bien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ha sido maravilloso. De repente llevábamos personas a los capítulos y no puedo detallar tantas cosas, pero quiero decirles que esto es fruto del mismo trabajo. Muchos años después, y yo creo que las cosas mejores vienen. Yo siento de que Dios me va a llevar y nos va a llevar para apoyar más a otros países y yo no tengo la menor duda de esto. Y quiero decirles que empecé a ver milagros, yo empecé a orar por las personas y les va a dar risa esto, pero mire, yo empecé a orar porque cuando sabía yo que Demos era un buen ganadero y todo, yo me convertí en aquello que si yo miraba a una vaquita enferma, yo oraba por ella y hacía el milagro. Un día había una que no se pudo mover, ni los trabajadores, nadie la pudo mover. Y yo sí me fui a hablarle al oído y fíjate que esa vaquita lloró. Y yo le digo, bueno, y yo quiero que salga ahora de aquí.
Y mire que solo yo la levanté, no, entre 6 no la pudieron levantar y solo me la levanté. Y yo le dije la señal es que en la tarde ella esté comiendo en su gaveta repasto. Y así fue, en la tarde estaba comiendo. Ese día yo no me quería venir de esa propiedad, porque ese milagro fue, y he visto muchos milagros creativos. Hemos orado por la gente, he visto liberaciones. De repente un día así, oré por alguien que supuestamente tenía una brujería, tenía algo en su cuerpo que dice que expulsaba, vomitaba pelo y todo eso. Bueno, yo me acuerdo que estaba en mi clínica y cuando abro la puerta dije, uy, la que viene, dije yo, es la que viene embrujada. Yo, ¿qué voy a hacer yo? Sí. Y cuando yo me fui con de mi esposa y le dije, tráeme el aceitillo de ungir, tráeme el aceitillo, anda, ayúdame, le digo yo. Y honestamente cuando empecé a hablarle a aquella paciente, la única que tenía, no me habló y me dice, la mamá tiene 8 días de no hablar. Y entonces, y mira, ha botado 53 puchos de pelo por la boca, ya vas a verla vomitando. Y yo ya le había revisado la boca porque ya me la sabía esa cosa yo. Y dije yo, no, nada pues. Pero quiero decirle que ante mis ojos se echó aquello y yo con unos guantes empecé a ver, a revisar aquello y no me lo pude explicar. Solo le puedo decir que le dije a mi esposa que íbamos a orar por ella. Ese día esa paciente salió hablando de ahí y se liberó. Ahora tiene una familia muy bonita esa muchacha. Y vamos a concluir. Quiero decirles que a veces no todo ha sido color de rosa. Un día yo sentí una depresión muy grande. Como yo todo le pedía al Señor y todo me lo daba. Un día yo le pedí una finca y me la dio. Y también la tenía de venta y un día le dije, y vamos a venir por primera vez, nos habían invitado aquí a Filadelfia a compartir. Y yo le dije a mi hijo, acompáñame a la finca, a mi hijo menor. Y quiero decirle que cuando llegué ahí había llovido mucho. Y aquel carro aún en primera doble no lo pude detener en una pequeña pendiente. Y dije yo, tal vez me detengo en el cerco, un carro que de agencia pues lo andaba estrenando yo. Y mire, solo sé que empezó a traquear aquello. Cuando el carro se detiene, yo llevaba a mi hijo acá y no estaba mi hijo. Y bueno, y yo, otro muchacho que llevaba atrás tampoco no estaba. Y habíamos rodado bastante mucho. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, no puede ser que haya venido a matar a mi hijo aquí. Y empecé a sentirme culpable y a gritar ahí en aquel lugar. Yo no tenía ni un golpe, no tenía nada. Pero pude ver por medio de un vidrio que mi hijo David solo movía los pies con el carro encima. Y dije yo, no. Y sabe que en lo que yo salí, vinieron 2 hombres y ayudaron a mi hijo y lo pararon. Cuando yo salgo al mismo tiempo nos quedamos viendo y él estaba lleno de tierra y lodo colorado y solo me dijo, está vivo, sigo. Y vos, le voy a ser honesto que es la misericordia de Dios. Solo tenía una fractura en una costilla, tenía un trauma en su glúteo y un esguince bien morado el tobillo. Y solo en eso pasó. Quiero decirles que Dios, para mí que Dios hizo el milagro porque una mata de plátano levantó la cabina y le permitió estar en aquel pequeño espacio y dice, que un segundo más, dice papi, yo no hubiera aguantado, me muero. Yo le digo, Dios ha sido bueno con nosotros. No sé cuál sea sus situaciones, que estén pasando ustedes, pero yo sí les puedo decir que el Dios que yo conocí, que además de invertir en su obra, Él me ha recompensado no solo estas cosas. Esto es precioso, yo creo que de lo mejor que puedo estar pasando en mi vida, la vida con mi esposa. No sé cuál sea su situación, pero ahí donde están yo quiero que ustedes inclinen su rostro y vamos a repetir esa oración que siempre repetí en los eventos. Quiero que la hagan con voz audible, sobre todo los que vienen por primera vez, nos acompañan por primera vez. Y quiero que digan con voz audible, Señor Jesús. Señor Jesús. Esta noche yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, y hoy me arrepiento, y te pido perdón. Y lo reconozco como mi Dios y mi suficiente Salvador. Hoy yo le pongo en sus manos mi vida para que de hoy en adelante usted sea mi guía. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Que este testimonio ha sido para la honra y la gloria del Señor. Gracias, gracias doctor. ¿Quiénes están gozando? ¿Quiénes pertenecen a la gente más feliz de la tierra?
qué bonito se ve desde acá. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Se pueden poner de pie para que nos estiremos un poquito? Háganle así a la pierna derecha para el frente, sin miedo. Ábranla con la izquierda. Si pueden darse vuelta y le dan ahí a la persona que tienen al lado un masajito. Bueno, vamos a tomar asiento, vamos a continuar con el evento. Y quiero ver otra vez más, oírlos si están gozando. Sonríale al de al lado y dígale, sonríe, porque si no sonríe te van a salir arrugas.